Y ahora, el sonido inconfundible en el dial de tu radio. Desde este momento comienza el toque de queda de tus noches. El Beat Radio Show. El Beat Radio Show. Muy buenas noches, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este es su programa especial de política local e internacional aquí en el Beat Radio Show, que de inmediato les invitamos a suscribirse, activando las notificaciones y compartiendo también en todas sus redes sociales. Y le invitamos también a darle me gusta a este contenido. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube, el Beat Radio Show. Señores, hoy el Beat Radio Show se viste de gala. Yo soy Jaime Bobadilla, siempre con nuestro compañero Sandy aquí. Sandy, bienvenido. Gracias, hermano Jaime. Una bienvenida acalorada, pero estamos aquí activos. Señores, digo que se viste de gala ya que contamos con la presencia de una de las mejores promesas en el ámbito internacional, en la política exterior, con la que cuenta la República Dominicana. Un joven versátil en materias locales e internacionales, como decía, y está aquí con nosotros Yatsel Román. Un aplauso. Gracias. Contento de estar aquí. Yatsel, nos hemos visto en algunos lugares, pernoctamos en las redes sociales y hoy estamos aquí. Para mí es un placer tenerte aquí en el Beat Radio Show, Sandy. Así es, nosotros más que agradecidos. Por fin se dio. Sabe que él es un hombre muy comprometido por algunos asuntos de trabajo, cosas que se le presentan. Pero lo importante es que él está aquí con nosotros y nosotros más que agradecidos por su visita, Jaime. Porque lo esperábamos hace mucho tiempo. Él... pero está aquí con nosotros. Compromiso en otras plataformas. Sí. No, otras plataformas no. Lamentablemente. Lamentablemente el primer día que me había comprometido me surgió tener que ir a representar mi organización en Ciudad de Guatemala para encuentro llevado a cabo por la Fundación Esquipulas, pero yo muy contento de estar aquí, más aún con un tema que tanto me gusta, como es el beat. Quien disfruta de alguna manera u otra la música urbana sabe que el beat se refiere a la pista, y cuando se tira la pista es que comienza entonces el contenido. Cuando comienza el contenido, comienza la improvisación. Cuando comienza la improvisación, comienza el punchline. Y cuando termina el punchline, entonces ahí termina la batalla. No, pero este hombre sabe de todo. No, él sabe de todo. Yo quiero saber, como él sabe de todo, y yo sé pocas cosas, pero me gustaría saber. De lo que me gustaría gusta. saber, hablando del ámbito internacional. Claro. El Centro de Análisis para Políticas Públicas, el cual eres vicepresidente, me gustaría saber y que la población también sepa cuál es su principal función y a qué se dedica. Claro, el Centro de Análisis para Políticas Públicas es una organización no gubernamental fundada en el año 2007 por el entonces diputado, hoy ministro de Industria y Comercio, Víctor Itubizono, que funge entonces como espacio de discusión, promoción, implementación y también elaboración de políticas públicas en materia de economía, fortalecimiento institucional y defensa. Cumplimos este año 17 años ya y hemos tenido la oportunidad de traer a 13 ex jefes de Estado y gobierno de 11 países. Hemos traído a 2 premios Nobel en el área de la economía, área también de la literatura, como Mario Vargas Llosa. Ahora recientemente acabamos de pactar tener en los próximos días a Hernando de Soto, una de las figuras más eminentes de la economía por su transformación en el derecho de propiedad, originario del Perú, autor del libro famoso El misterio del capital y el otro Sendero. Y más que todo buscamos dar oportunidad para que más allá de la política partidaria se pueda también hacer política desde el punto de vista del contenido, a pesar de que varios de sus integrantes sí hemos tenido un historial, lo seguimos manteniendo desde el punto de vista partidario. Buscamos ahí poner a un lado las siglas, poner a un lado los colores, poner a un lado los himnos, pero sí al mismo tiempo poner en el centro lo que es la razón de ser de todo el que de alguna manera u otra hace vida pública, que es mejorar esta patria de Duarte, Sánchez y Media. Excelente, excelente. Yatsel, yo quiero que hagamos un recorrido. Un recorrido mundial y luego caemos a lo local. Claro que sí. Y yo entiendo que de aquí vamos a salir con buenas respuestas para todos ustedes que nos están viendo en sus hogares. Por ejemplo, algo de lo cual ignoro. Claro. La gente siempre habla de izquierda, de derecha, ahora hay ultraderecha y ultraizquierda. Pero ¿qué es lo que está pasando en Europa principalmente? Por ejemplo, hoy, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un partido
un partido nacionalista, vamos a decir. Nacionalista. Exactamente. Nacionalista, En Alemania. Nacionalista Pues en Alemania. Porque está prohibido por ley reivindicar al nacionalsocialismo. Exactamente. De hecho, ningún partido puede hacer campaña reivindicando el Tercer Reich. Sin embargo, este partido que se llama la Alternativa para Alemania... denominado de ultraderecha ya. Sí, pero por el contexto alemán. ¿Qué sucede? Alemania ha sido la economía más sólida de toda Europa occidental, y eso desde la etapa de la postguerra, ya cuando se crea la Comunidad Económica Europea, después la Unión Europea, ha sido el país más rico dentro de esa unión. Entonces, cuando comienza la fuerte y devastadora crisis de deuda soberana del 2008 en adelante, comenzamos a ver las políticas de austeridad. Y comenzamos a ver también las políticas de salvataje para diversos países que estaban quebrados. Algunos hablaron en ese momento de los cerdos, los pigs, que era Portugal, Italia, Grecia y España. Por sus siglas en inglés, eso quiere decir cerdos. Ya que Alemania era el país más rico, eso significaba que era el que tenía que poner más dinero en esos rescates. Responsable es lo que no les gustaría a ellos, porque dirían que la irresponsabilidad fue de otros. Porque entonces Alemania, que mantenía una deuda de solamente 35% del Producto Interno Bruto, tenía que rescatar a otros países. En ese momento surge entonces la Alternativa para Alemania como partido más que todo opuesto a los rescates de la Unión Europea. Pero al mismo tiempo comienza la crisis de refugiados por la guerra civil. En Siria. En Siria más que todo. Pero hubo desplazamientos en otros países, pero en Siria más que todo por Bashar al-Assad. Entonces, precisamente por esta crisis, millones de personas comenzaron a llegar a Europa, y la mayor cantidad que hizo llegar fue a Alemania. Alemania, donde están los recursos, los principales recursos. Entonces, en las elecciones alemanas del año 2013, la Unión Demócrata Cristiana, el partido de Angela Merkel, ganó con más de 40% de los votos en el primer lugar y pudo formar gobierno, pero con los socialdemócratas. Pero ya para el año 2017, cuando tuvieron que votar nuevamente, ya se religió sí, pero con una mayoría mucho más disminuida, porque una parte importante de los votantes conservadores entendieron que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente para que personas que en su opinión estaban haciendo trampa con las leyes de refugio, se aprovechaban, no llegaran a un estado de bienestar. Entonces, en ese momento es que surge la Alternativa para Alemania en 2017, después entonces en 2021 aumenta, y ahora por primera vez quedó primer lugar en una votación regional en el estado de Turingia, que tiene una particularidad. Fue el primer, el partido aquel que no menciona, a veces ni se mencionan en las redes sociales, desde ahí fue que empezó también. En parte, pero ¿qué sucede? Turingia y Sajonia, que fueron los estados que votaron el domingo 1 de septiembre en Alemania. Alemania es un país federal. De hecho, es la República Federal Alemana. Eso quiere decir que los gobiernos estatales tienen mucha fuerza, tienen mucho de incidencia. No tienen incidencia en política exterior, pero a nivel interno sí. Entonces, esos dos estados son parte de los 5 que anteriormente eran Alemania Oriental o Alemania comunista. De hecho, en Turingia, el gobierno, ahora derrotado, hasta ese momento, era encabezado por los herederos de la dictadura comunista que, tras la reunificación, comenzó a actuar de manera democrática. Pero ese partido pasó de tener 35% de los votos a tener 7% de los votos. Es decir, casi la totalidad de los votos excomunistas pasaron a ser ahora nacionalistas conservadores. ¿No será por la edad que se da que muchos de los jóvenes en aquella época, ya adultos ahora, piensan más en su país, en su protección? Sin embargo, los votantes entrados en edad fueron los que más votaron por el conservadurismo tradicional. Los que más votaron por el nacionalismo en el contexto de ultraderecha alemán, que ellos llaman ultraderecha, fueron los jóvenes. Oh, muy bien, interesante. Ellos fueron los que más votaron, pero eran sectores que anteriormente votaban por la ultraizquierda en el contexto alemán, lo cual lleva a muchos análisis de que lo que les gustaba era el discurso autoritario. Ahora, ninguno de los dos reivindica el autoritarismo y ninguno de los dos denuncia lo que es la democracia en el contexto alemán, pero los dos sí significan una ruptura con la tradición. Entonces, sí vemos que buena parte de esos votos que ha logrado el nacionalismo alemán ha sido proveniente de los comunistas. Ahora, ¿por qué los llaman ultraderecha? Aunque ellos no reivindican una ruptura del orden constitucional, se entiende que muchos de sus miembros tienen vínculos cuestionables con grupos sociales que sí reivindican el nazismo. Pero el nazismo no tiene nada que ver con la derecha.
El nazismo, que se llama nacionalsocialismo, era tan anticomunista como antiliberal. Ok. Era tan antiizquierda como antiderecha tradicional. O sea que se podía ver de manera ambivalente. Sin embargo, ¿qué sucede? El comunismo, el socialismo, por definición, suele ser internacionalista. Porque siempre ha partido de la premisa que de la única manera que funcionaran sus ideas es si se aplican en el mundo entero. El nacionalismo, fascismo, generalmente suele ser aislacionista. Entonces, por eso no suele haber esa coincidencia programática entre uno y otro, a pesar de que ambos propugnan por un Estado fuerte. Pero de nuevo, el cuestionamiento a la alternativa para Alemania, AfD, es porque varios de sus miembros se ha considerado que incentivan a grupos sociales que sí reivindican el nazismo. Hay algunos que dicen, como ustedes saben, estos silbidos que solamente los escuchan los perros. Ajá, de alta frecuencia. De alta frecuencia. Hay quienes dicen que el lenguaje que utiliza la AfD, yo no estoy endosando eso, pero el lenguaje que utiliza la AfD lo entienden los nazis, que ellos no utilizan esas palabras directamente de forma explícita, pero que sí le envían un mensaje a estos, y es por ello que ningún partido tradicional en Alemania quiere formar alianzas. ¿Puede que haya un repunte? Así como se está viendo en Francia, que vamos a pasar a Francia de un prontico para agotar la parte europea. Sí. Vamos a pasar a Francia. Yo no quería pasar, pero adelante. No, adelante. Vamos para que no nos distanciemos mucho, que si quiere puede hablar un poquito de Francia. Mi pregunta es, ¿cómo visualizas a República Dominicana en cuanto a políticas internacionales? ¿Cómo tú ves que se está manejando? Y también otra pregunta, ¿de qué forma, negativa o positiva, tú crees que podría afectar esta digamos, sanción que ha hecho Venezuela a los vuelos? Pienso que comerciales también y otros vuelos que se han impedido desde allá y hacia acá. ¿Y cómo ves que Estados Unidos esté en República Dominicana, como quien dice, no puedo llegar a Venezuela, pero estoy aquí en República Dominicana haciendo lo que no puedo hacer con ustedes allá, lo hago desde acá? Porque hay muchas incógnitas y preguntas encontradas que dicen que Estados Unidos, República Dominicana, es como el niño de Estados Unidos que lo mueve y hace todo lo que ellos quieran. Yo no coincido en ese orden, sin embargo, lo cierto es que somos el país que tradicionalmente más ha coincidido con la visión estadounidense. Algunos más, otros menos, pero generalmente... Y eso no puede ser porque República Dominicana es como un niño de Estados Unidos, como dicen algunos. El tema es que yo creo que aquí realmente la mayoría de las personas coinciden programáticamente con Estados Unidos. Si yo mañana fuera a lanzarme como candidato y yo pongo como eje central la ruptura con Washington, probablemente yo sería visto como un loco al día de hoy. Al día de hoy, porque hay países que pueden girar en torno a alianzas, pero al día de hoy la inmensa mayoría de los dominicanos coinciden con los valores liberales republicanos. No digo liberales en el sentido social, pero sí liberales en el sentido de una democracia de inspiración occidental, e incluso somos el país que hoy día funge como mejor ejemplo. Entonces, generalmente hablando, cualquier persona, cualquier partido, cualquier administración buscará mejor que no es desde ahora, o sea, desde la época de Trujillo fue totalmente manejado al inicio por los norteamericanos. Hemos seguido esa misma línea. Pero ¿por qué mencionas republicano? Bueno, cuando digo republicano no digo partido, estoy hablando de la república. Sí, porque la gente puede... pues aguántate, él es republicano. No, por eso dije liberal republicano. No lo digo desde el punto de vista de un partido, sino en torno a lo que son los valores, las ideas que nos unen. Y República Dominicana, creo que eso es de los temas a mayor orgullo el día de hoy. Por eso somos el país más estable, por eso somos el país que tiene mejor convivencia y por eso somos el país que mejor logra avanzar en sus políticas. Otros países han tenido que ver el colapso por el auge destruccionista, populista, demagogo, marxista-leninista de un lado. Miren, por ejemplo, Venezuela en su momento era el ejemplo a seguir en Sudamérica. Hoy en día es el ejemplo a huir, es el ejemplo del totalitarismo en su peor versión latinoamericana. Nicaragua también tomado por el peor marxismo-leninismo totalitario. Represivo, Cuba ni se diga. Y varios otros países, aunque no han caído, pero han visto sí un auge de quienes tienen como plataforma la destrucción de los valores patrióticos que los fundaron. En República Dominicana, el que reconozca que esa es su meta será llevado al ostracismo político. Yo no creo que nadie puede ganar en República Dominicana levantando eso, pero no tenemos
que tampoco caer en la fatal arrogancia de pensar que estamos vacunados contra el extremismo. No existe vacuna contra el extremismo, lo que sí existe es conciencia para perfeccionar la democracia y consolidarla. Ayudó Balaguer a... Sin Balaguer era imposible. Sin Balaguer, atención a esto, ayer que conmemoramos el natalicio 118 años. Sin Balaguer era imposible mantener esta democracia que tenemos ahora. Joaquín Balaguer fue aquí. el factor que significó la moderación en República Dominicana, y eso yo lo puedo decir con conocimiento de causa. Yo he estado en 77 países. Yo he visto sociedades destruidas por la guerra. Yo he visto sociedades completamente polarizadas. Yo he visto lugares donde el extremismo se ha vuelto la norma. Y en República Dominicana, que tuvimos una guerra civil que nos destruyó, que nos hizo colapsar, que nos dividió y nos llenó de odio, tuvo la dicha de que quien lideró el proceso de transición postguerra, post-Trujillo, supo al mismo tiempo ser lo suficientemente severo con los extremistas, pero también ser lo suficientemente abierto con los moderados, para que cuando en el 1978, se dio la primera transmisión pacífica del mando político en 100 años, fuese para la consolidación democrática. Así que no se trata de volver al pasado, pero hay que comprenderlo. Y ese pasado es el que ha permitido que República Dominicana hoy sea este ejemplo de faro de luz democrática y optimista en la región. Así que yo todos los días doy gracias porque a República Dominicana le tocó el liderazgo en la presidencia de Joaquín Balaguer, en la oposición de José Francisco Peña Gómez y también en la oposición del profesor Juan Bosch. Me encantó ese equilibrio. Ahora yo te voy a decir algo, espérate, porque yo sé que el gobierno de Luis Abinader, comprometido así como sabemos con los Estados Unidos y con la Unión Europea, con la ONU, sabemos... ¿Cómo comprometido? Comprometido, como lo han estado todos, pero yo quiero saber es esto. ¿De verdad Luis Abinader no sabía del avión de Maduro? Luis Abinader dio su respuesta en la semanal. El canciller Álvarez también dio su respuesta en la semanal y resaltaron cómo en mayo se había recibido esta comunicación de parte de los Estados Unidos y República Dominicana. Desde luego... colaboró, cooperó. No interfirió porque no participa, no es quien incauta en ese sentido. Pero República Dominicana, desde luego, sí tenía, como bien mencionaron ahí, y lo escucharon en la voz más autorizada posible, que es el presidente de la República y el canciller de la República en ese contexto, que vale la pena mencionar que no es la primera vez que sucede con Nicolás Maduro, porque también sucedió en Venezuela, en Argentina, mejor dicho, con el gobierno de Javier Milei. Vemos que República Dominicana es como, bueno, como la niña linda o muchos dirían en el término vulgar, la prostituta, porque está bien con lo de derecha y también con lo de izquierda. Es centro. ¿Cómo el país puede manejarse con los buenos y los malos? Es el centrismo que nos ha caracterizado a lo largo de la historia, porque esto no comenzó el 16 de agosto del 2020, viene desde mucho antes. Por ejemplo, de nuevo, Joaquín Balaguer, gobierno austero en lo económico, rechazo a los empréstitos y gasto de inversión, pero al mismo tiempo fue el gobierno que más gastó en inversión de infraestructura. Fue al mismo tiempo el gobierno que más protegió el medio ambiente y fue al mismo tiempo el gobierno que implementó la reforma agraria, que era de hecho una propuesta de los comunistas, pero fue el gobierno que derrotó al latifundio. Pero más aún, cuando comienza la agenda de privatizaciones en República Dominicana, ¿quién la lleva a cabo? El Partido de la Liberación Dominicana, que venía del marxismo en ese sentido. Pero también, por ejemplo, el presidente Hipólito Mejía, que envió tropas a Irak. Colaborando con George los W. aliados. Bush. Exactamente. Claro, con George W. Bush. Y Leonel Fernández, que al mismo tiempo tenía una buena relación con Hugo Chávez y una buena relación con Álvaro Uribe. Danilo Medina, que tenía también una buena relación con el segmento de la izquierda, pero también en Centroamérica una muy buena relación con los gobiernos de derecha. Es que aquí somos un país moderado y eso... Yo sé que genera a veces frustraciones porque hay quienes dicen que eso es porque no pensamos nada. No, yo creo que pensamos suficientes cosas como para al mismo tiempo saber que la violencia que vivimos previamente es algo a lo que no podemos llegar. Volver. Un hombre preparado como tú en el ámbito internacional sabe lo que es que un secretario de Estado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, estará en la isla. Sí. Cuando digo la isla es porque va a visitar Haití. Sabemos que allá están bajo este consejo de transición presidencial. Le esperamos lo mejor para Haití. También el primer ministro Gary Conille.
pero van a recibir la visita del Departamento de Estado, el representante de la Casa Blanca en Haití. ¿Habrá algún acercamiento con el gobierno dominicano fruto de esa visita? Bueno, eso es probable. Eso es algo que existe toda la posibilidad. No puedo adelantarme porque desde luego es la agenda del secretario de Estado americano, pero República Dominicana, por su posición geográfica y por su incidencia con la frontera cultural, económica, suele ser un punto de consulta cuando se aborda Haití. Ese avión va a aterrizar aquí, hermano. Es muy, aunque allá el Toussaint Louverture está bien protegido. Que fue parte de los acuerdos para las tropas kenianas, que era asegurar el aeropuerto. Que es en el medio de Puerto Príncipe, pero Puerto Príncipe todo ocupado por las bandas. Pero sí llegaron a tomarlo las bandas en su momento. Y de hecho eso fue parte de la razón que llevó al cierre del espacio aéreo por cómo estaban atacando varios aviones. Que hablábamos de lo que tenemos con los venezolanos. También lo tenemos con los haitianos. Por razones distintas. Sí, eso más desde un punto de vista de seguridad. Viendo otras misiones que han llegado a Haití, y digo que aterrizaría aquí porque lo hemos visto anteriormente. Siempre que vienen con misiones de Estados Unidos a evaluar algún tema referente a Haití, lo hacen acá. Se hospedan acá y van allá, van y vienen. Porque yo entiendo que Haití no es seguro para ese líder que viene. Haití no es seguro. Es lo que yo pienso, porque yo pienso que las bandas se organizan y fácilmente para las bandas darse a notar y a sentirse pueden hacer un disparate. Es lo que es el riesgo. Sería un suicidio. Sin embargo, sabemos que hay diversas bandas en Haití. Están las grandes que tienen fines políticos, pero también llega un momento en que la putrefacción social llega a un punto de que siempre hay quien quiera sorprender, como bien mencionamos. Siempre hay quien quiera llamar la atención. Los cabecillas no quisieran eso. Porque quieren en su reinado tranquilo. Sí, significaría pues definitivamente un acta de defunción firmada, pero sigue siendo un lugar completamente tomado por la violencia. Y es por eso que para cualquier conversación de avance en Haití, lo primero es pacificarlo. Ahora, esa no es la única conversación, porque el error que se ha cometido en Haití es solamente pensar en lo urgente y no en lo importante. Haití tiene que pacificarse. Sin eso no se logra nada. La seguridad primero. Pero después de la seguridad, Haití tiene que funcionar institucionalmente, porque de nuevo Haití tiene una arquitectura constitucional que impide cualquier tipo de avance y es por eso que Haití en el año 2019 estaba en una posición muy similar al año 1989. Y cuando digo muy similar me refiero a que estaba incluso peor. Claro, que salía de la dictadura de los Duvalier en el 87, llamando a elecciones. En ese tiempo tuvieron demasiado lío. Bueno, pues al final terminó ganando Jean Bertrand Aristide en aquella época. Y ahora nos estamos viendo con esto. Claro, Jean Bertrand Aristide, que Estados Unidos cometió el error de verlo como una especie de héroe, como una figura mesiánica, porque Estados Unidos, y creo que esto ha cambiado un poco, no necesariamente 100%, pero Estados Unidos cometía el error de pensar que la vida real era muy similar a las películas que ellos exportan, que son muy buenas, obviamente, pero en la vida real no siempre hay buenos y malos, en la vida real no siempre hay héroes y villanos. Entonces, en ocasiones, han cometido ese error de inflar figuras que no eran muy diferentes de los delincuentes. Comenzando por Jean Bertrand Aristide, que fue de los primeros promotores de la violencia organizada, porque no estamos hablando de violencia el principal delincuente. Volviendo de nuevo rapidito, algo que se me quedó con relación a lo del avión de Maduro. Claro. ¿Qué procede ahora? ¿Qué sigue? Ya es porque entonces estamos viendo que son los norteamericanos que están trabajando aquí y que están llevando todo ese proceso. Sabemos que puede ser en conjunto. O sea, el gobierno dominicano debe de tener una participación para hacerlo hasta oficial. Incluso ante un juicio en los Estados Unidos, me estoy adelantando, no se tomaría en cuenta si no fue el gobierno dominicano que participó. Y colaboró. ¿Cuál sería el próximo paso que se tomaría con relación a esto? Sí, pero tenemos que recordar la cantidad de tratados que hay en vigencia y los diversos acuerdos de cooperación que existen en compartir información y demás y colaborar en ese orden. Así que ahí no hay mayor inconveniente. Ahora, hay otros países, como es el caso de Honduras, si vemos lo que sucedió recientemente, que se ha convertido en una crisis. Es más, se ha convertido en una narcocrisis en ese país. Las salas familiares tienen. Sí, pero ¿qué pasó en Honduras? Solamente para relacionarlo un poquito con lo que acabamos de mencionar.
En Honduras sabemos que el expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado en 2022, inmediatamente después de entregar la presidencia, por sospechas de narcotráfico, y ha sido condenado a 45 años de prisión por una serie de denuncias muy contundentes de parte de otros narcos que habían sido condenados y que llevaban lo que llamaban narcolibretas, en las que recogían buena parte de los pagos que le hacían. Sin embargo, en ese juicio a Juan Orlando Hernández mencionaron a muchas personas que están en el gobierno de ahora, que se supone enemigo, porque de nuevo, los narcos no tienen un partido preferido, lo que quieren es ellos son avanzar. Entonces, en esta misma semana pasada, hubo algunos choques entre la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa y el gobierno. Entonces, la presidenta Xiomara Castro anunció que denunciaba el tratado de 1912 de extradición con Estados Unidos, y el sábado entonces sale un video del secretario del Congreso, que es cuñado de ella, hermano del expresidente Manuel Zelaya, en una reunión con unos 7 narcotraficantes hablando de financiamiento. Era una reunión de hace 11 años, o sea, no fue una reunión... Más o menos en esa época fue el golpe de Estado. No, era cuando ellos estaban intentando volver. Porque el golpe de Estado fue hace 15 años específicamente. Pero estaba poniendo el ejemplo de cuando un gobierno decide, no voy a cooperar más con Estados Unidos. Eso fue el caso de Honduras. Pero ya para yo cerrar en cuanto al tema de Venezuela, tú hablabas de los acuerdos que tiene República Dominicana y Estados Unidos, pero dentro de esos acuerdos no se violan los acuerdos que tiene República Dominicana y Venezuela. Ahora mismo las relaciones políticas entre República Dominicana y Venezuela están suspendidas. Incluso ellos expulsaron. O sea, se vale cualquier cosa. No necesariamente cualquier cosa, pero al fin y al cabo está lo que se llama la jurisdicción universal, que es parte de la razón por la que Nicolás Maduro se encuentra tan acorralado, porque él ha sido imputado ante la Corte Penal Internacional, y se está hablando incluso de orden de captura, que no ha sido emitida, pero si fuese emitida una orden de captura de la Corte Penal Internacional, cualquier país estaría obligado a cumplir con dicha orden de captura. Incluso hay quienes dicen que hasta la misma Venezuela, porque no ha denunciado el Estatuto de Roma. Así que estos son temas en los que no hay mucha opción, porque de la única manera que puedes incumplir cuando se está hablando de temas de lavado, cuando se está hablando de temas de corrupción y del tema de utilización de fondos irregulares por vía de transferencias en el sistema bancario americano, los acuerdos en vigencia establecen la obligación de colaboración, y República Dominicana lo hace. Bueno, un tema rapidito. ¿O ya no tiene algo más? No, oye, el tiempo ya no hicieron así. Ya, señores, pero ya no queda para más. No sé pero si de algo para finalizar. Con lo que vemos con la crisis de Haití, la República Dominicana tiene una crisis migratoria. Tenemos este problema de las parturientas haitianas, y lo que pasó la semana pasada, denunciado que la Junta, no la Junta, sino que en algunas jurisdicciones, oficialías, se estaban inscribiendo hijos de mujeres haitianas, de madres haitianas, como dominicanos. No lleva la Cancillería, no tiene algún procedimiento de velar, porque como digamos la rectora de las relaciones internacionales del servicio de exterior, no lleva un control también paralelo junto con la Junta Central Electoral de lo que se están inscribiendo en el libro rosado. Ahí yo puedo hablar con pleno conocimiento de causa, por el hecho de que entre 2020 y 2023 a mí me tocó fungir como viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares y Migratorios, vicecanciller de la República. Y en ese contexto a mí me tocaba precisamente tras recibir las inscripciones en el libro rosado de parte de la Junta Central Electoral, remitir eso a los consulados. Explico un poquito para quien no conoce cuál es este procedimiento. Del 2007 en adelante, República Dominicana tiene lo que se llama el libro rosado, mediante el cual cuando nace una persona de madre extranjera en nuestros hospitales o en nuestro territorio, eso se inscribe independientemente de la nacionalidad, se inscribe en la oficialía, y entonces la Junta Central Electoral lo remite a el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Ministerio de Relaciones Exteriores cumple con hacerlo llegar a la oficina de su país. Por razones obvias, Haití es el número mayor. Sí. Entonces, por eso suele ser más que todo analizado en el caso haitiano. Entonces, yo sí lo puedo decir. Miren, de lo primero que yo hice como vicecanciller de la República, en ese sentido, por instrucción del canciller Roberto Álvarez, y reportando esto al presidente de la República, fue ver precisamente cómo está funcionando esto. Entonces, a mí me tocó ir a la Junta Central Electoral
para ver cómo es que esto funciona. Y era una junta que ya estaba en salida, pero que tenía mucha experiencia. En ese momento todavía era el presidente de la junta, Julio César Castaños Guzmán. Y él nos presentó claramente, mira, esto es cómo funciona, esta es la contabilidad, y aquí entonces nosotros llevamos ese registro. Después de ahí, entonces, a mí me tocó ir justamente a la embajada de Haití en nuestro territorio. Entonces, ahí fui recibido por Smith Agustán, que era el entonces embajador, hoy es integrante del Consejo Presidencial en Haití, e igual. Él me dio, y esto está todo en video, está todo en imágenes, él me dio el recorrido de cómo funciona todo esto, cómo reciben todo esto y cómo se le entrega todo esto a cada una de las personas. Incluso yo tengo aquí algunas... Podemos decir que los que están inscritos ahí son los haitianos que han nacido y que se han recibido. Los demás serían irregulares. Serían completamente irregulares. Ahora, el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, sin todavía ofrecer pruebas, ha dicho que el SNS no está cumpliendo con ello y que la Junta Central tampoco está cumpliendo con ello. Entonces, de nuevo, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibe de la Junta. La Junta tiene a la oficialía civil y el SNS administra los hospitales. A quien le tocaría de inicio responder sería a la Junta Central Electoral. Sin embargo, de nuevo, aquí yo tengo algunos números recientes. Estos son todavía... El SNS hoy indicó cuál es el procedimiento correcto para eso, que simplemente con una constancia de nacimiento. Dan una constancia de nacimiento y esa persona le entrega esa constancia. El problema es que llega un momento en que esa evidencia se le entrega a la, pues digamos aquí, a la parturienta, a la mujer que acaba de parir. Así es, definitivamente. Mira, aquí yo tengo unos números. Esto es todavía hasta 2021. Y se pueden solicitar vía acceso a la información en la Junta Central Electoral. En la Junta. Y lo que recibe Cancillería. El tema es que lo de la Junta lo envía Cancillería. Obviamente Cancillería también puede pasarlo, pero es la Junta que le remite a Cancillería. 2007 hubo 1.153 partos. 2008, 2.027 partos. Inscritos. Sí, 2009, 3.368. 2010, 5.197. 2011, 7.848. 2012, 9.820. 2013, 8.817. Hay una hipérbole. 2014, 17.140. 2015, 50.644. 2010. Eso fue después del plan de regularización. Se fueron inscribiendo más. Sí, definitivamente. 2016, 20.821. Hubo una caída. 2017, 20.909. 2018, 24.000. Ah, no. 2019, 30.893. 2020, 17.660. 2021, 12.437. Bueno, Yatzel, hemos tenido demasiadas informaciones y nosotros te agradecemos. Ya el tiempo no da para más. Te agradecemos que hayas pasado por aquí con nosotros, que por fin hayas llegado y nos hayas engalanado la noche con toda esa información. Agradeciendo siempre este espacio que ha sido bastante dinámico. Claro. Gracias. ¿Algo más que agregar? Nada, no. Nosotros agradecidos de tu visita y nada, decirle a la gente que estamos aquí y seguiremos aquí. Somos el Beat Radio Show. Llegamos donde las malas lenguas dicen que no se escucha una señal de radio. Con oído en toda la isla. Somos el Beat Radio Show.